Bienvenidos a la jugada financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Esperamos que estén muy bien. Hoy estamos otra vez con ustedes en el programa La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo, con información impresionante y, por supuesto, súper invitada. Hola, Neri. Así es, Gaby. Hoy nuestra invitada es Doraye Rueda. Doraye, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes de verdad por invitarme. Y el tema de hoy es el costo de la grafoscopía, que durante muchísimos años, Doraye, fue tu mega especialidad, aunque ahorita ya estás más en área académica, ¿cierto? Muy cierto, claro que sí. Sí, pues, yo la quiero presumir mucho porque además, bueno, yo creo que han oído mucho de grafólogos en la televisión y a ver, y te voy a leer quién eres y cómo es. Pero para que vean que no es como el horóscopo de a ver si es cierto o no es cierto, que va más allá. Entonces, por eso tenemos súper especialista el día de hoy. Exacto. Doraye, ya sabes, nos gusta siempre empezar de la misma manera y eso es con una autopresentación de nuestro invitado para que digas lo que quieras y calles lo que quieras. En tus propias palabras, ¿quién es Doraye Rueda? Muchísimas gracias. Pues bueno, Doraye Rueda hoy es un personaje que trae una línea del tiempo, pero en esa línea del tiempo ha sido Doraye Rueda. Y con la especialidad a la que me invitan hoy de grafoscopía, de grafología, ¿no? Por 25 años o más de expertise, ¿no? De hacer este trabajo en esta pues, área del conocimiento, ¿verdad? Decía yo en una línea del tiempo porque yo empecé en el siglo pasado con esta materia. No, no lo digas así, Dora, ¿sí? Porque estamos igual. Exacto. Y sí evolucionó muchísimo. Estoy hablando de un año 1991, en donde todavía se estudiaba como, bueno, sin universidad de respaldo o sin instituto de respaldo. Y yo la empecé en una sala de un perito con dos compañeros más. Uno de ellos era Alejandro Cancino. Entonces, era un estudio, vamos a decir, totalmente particular y totalmente privado, porque para ser perito se requería del visto bueno de un magistrado, era todo. Fue hasta 1994 que dijeron, hay que poner examen, o sea, tenemos que evaluar el conocimiento de un perito, que ya no sea nada más el visto bueno de un magistrado. Y cuando se abre examen, es cuando institutos, vamos a decir, se ponen listos, se ponen a la vanguardia y ofrecen ya este tipo de cursos en institutos con orden, con estructura, con temario y con reconocimiento, con constancia, ¿no? Y ahí sí ya había que acreditar el examen para con posterioridad, ¿no? Seguir en esta línea, pero cuando ya lo acreditabas, te decían, cada año, bueno, usted quiere seguir, o sea, usted ya es perito, quiere continuar con esto, ¿sí? Entonces solo actualícese, ¿no? Okay. Y así pasamos siglo y así pasamos etapas históricas. Y voy a hablar de algunas que marcaron, ¿no? Por ejemplo, marcó otra etapa histórica los nuevos pesos. Y lo digo porque, van a ver qué interesante, ¿por qué lo digo? Porque su programa, del que de verdad he aprendido muchísimo, no solo con una invitación muy antigua que tuve yo con ustedes, sino porque lo han estado actualizando y estoy segura que aunque empezó mucho más tarde que yo de ser perito, van a ver qué me pasó a mí. En alguna ocasión costos fueron en pesos, pero nunca los tuve yo por ley en nuevos pesos. Quiere decir que el arancel también se fue trabajando poco a poco y pasó la etapa de nuevos pesos para hablar de pesos. Después se habló de salarios mínimos,
o se hacía en salarios mínimos. Y yo la última vez que alguna relación tuve con su programa, hablamos de UMAS. Exacto. Que era nuevo el concepto y que yo les dije, ayúdenme un poco, serán ustedes las expertas para decirlo, pero ahora la ley dice que se cobrará en tantas UMAS, ¿no? Ajá. Entonces, es interesante saber que también en costos se hizo una línea del tiempo y el que lo estuvo viviendo en el trabajo como perito particular o oficial, pues el costo tuvo que ver con lo que regía en ese momento, ¿no? Y Exacto. pudo haber sido pesos, nuevos pesos, o nuevos pesos, pesos, y luego salarios mínimos y ahora UMAS. Son cambios de un programa a otro, de una actualización a otra, y lo que puede regir. Entonces, pues Doraya Rueda, en su esencia Doraya Rueda, pasando por una línea del tiempo. Lo que no cambió fue la grafología o la grafoscopía, pero sí sus herramientas. Yo empecé a hacer dictámenes en máquina de escribir mecánica. Continué haciéndolos con máquina de escribir eléctrica. Pasé a la computadora, pero que había otro mundo que no era, ¿no? Ni siquiera tener la PC. Y el tipo de impresora también pasó de inyección de tinta a luego la láser. Y además los laboratorios que empezaron a estar, es decir, empieza el mundo tecnológico y ya el perito empezó a estar también en algunas cosas desplazado porque programas pueden estar alimentados para ello también. Entonces la defensa del perito como ese pues artista de interpretar va quedando también en manos de las máquinas, en manos de la tecnología. Y seguramente puedo cerrar esta primera pregunta que me hacen diciendo que otro tiempo que vivimos fue la pandemia. Y aunque no va a cambiar la grafología ni la grafoscopía, sí es posible que se acabe o que vaya hacia menos. Porque ustedes mismas, aquí habemos 3 y espero haya muchos jugadores financieros pronto, ¿no? Viendo este programa, podríamos hacer un porcentaje de cuántos ya están escribiendo y de cuántos ya están firmando. La escritura ha pasado a ser la computadora y ya no el impacto del cerebro a la mano. Y también las firmas pues ya están digitales o electrónicas. Otro tipo de candados que no es el puño y la letra. Y hacia su pregunta que me van a hacer de costos, pues vendrá un cambio. Primero, si desaparece, cualquier perito va a perder trabajo, ¿no? Y si aparte pasa algo después de la pandemia o se rige de alguna otra forma por la pandemia, tenemos que ver cuál va a ser la repercusión también en el lineamiento del cobro. Doraya, hay mucho que sale de todo esto, de verdad. Yo creo que las dos estamos así de, tenemos que hablar de esto, por supuesto. Sí, porque, por ejemplo, hay algunos elementos que tú nos platicaste en alguna ocasión, como puede ser la fuerza, o sea, el apoyo con la que firmas, que claro que en lo digital eso se pierde totalmente. Y que además tú firmas diferente agarrando una pluma que con el dedo. Yo creo que cambia mucho la firma, aunque te ganes tu firma, pero no se parece además y no sé si sea lo mismo, pero... Y a veces como que ya ni te importa tanto, ¿no? O sea, cuando vas al súper y te hacen firmar ahí en la maquinita y sabes que es un mero trámite, ya no te esfuerzas porque realmente sea una firma tan bonita como en tus identificaciones o, no sé, en nuestra acta de matrimonio. Sí, ¿verdad que está interesante? O sea, mucho. Es un punto a reflexionar. Además, voy a aumentar algo de lo que dice Gaby, que también será otro punto a reflexionar. Como en grafología también se ve el estado de ánimo, no es lo mismo haber escrito antes de pandemia que en pandemia y con posterioridad a pandemia. Claro. Es decir, vamos a poder hacer los que estuvimos antes de pandemia, los que vivimos la pandemia y los que estamos después de pandemia,
podríamos hacer nuestro historial gráfico. Wow. Podríamos ver si también ahí evolucionamos o involucionamos. Wow, eso no se me había ocurrido y está súper interesante y yo creo que sí debe haber un cambio muy fuerte en la persona, Dora. Y estás bajo alguna angustia, miedo, quedamos que se refleja en la escritura. Entonces, seguramente habrá elementos que hagan ver que esa persona estaba más contenta, un poquito mejor antes de pandemia, o a lo mejor lo logra otra vez después de pandemia, pero en el momento de un estado de miedo, de un estado de alerta, de un estado de angustia, pues igual que la respiración cambió, cambiará la escritura. Igual que nos preparamos para evolucionar, evolucionará la escritura. O si tuvimos una involución o alguna situación dramática, saldrá en la escritura. Un poquito igual como factores externos que pudieran estar, pues se refleja en la escritura. Wow, súper, súper, súper interesante, porque fíjate que yo sí me he dado cuenta que sí he tenido cambio. Y otra. Para mal. No, Neri, yo agradezco porque has hecho que me sienta mejor, amiga. Oye, Dora, vamos un paso atrás. Un paso atrás con mis consentidas, que son las definiciones. Claro que sí. Tú durante, bueno, desde el siglo pasado, sí. Durante más de 20 años, fuiste experta perito en grafoscopía, grafología y documentoscopía. Sí. Hace unos minutitos dijiste que un perito es un artista que se encarga de interpretar, pues, cualquiera de estas tres disciplinas. Distínguenoslas, defínenoslas. ¿Qué es la grafoscopía, la grafología y la documentoscopía? Claro que sí, y sobre todo porque pues me adelanté a un tema conocido por ustedes, no por los radioescucha, y también las quiero definir porque tampoco cambiaron, es decir, estos conceptos son los mismos, ¿no? Bueno, pues voy a empezar por grafoscopía. Grafoscopía es una disciplina, yo la defiendo como ciencia, cuyo objetivo es determinar autenticidad o autoría en la escritura. O falsificación, ¿verdad? Que sería lo contrario a esta veracidad. Entonces, ahí tiene sus elementos como ciencia. El perito, ¿verdad? Determina, así es de que el perito tiene que poner sus conocimientos en marcha y hacer un análisis para llegar a un resultado y lo que entrega es un dictamen. Oye, sí. Cuando te refieres a escritura, te refieres a palabras, pero también te refieres a firma. A firma. Entonces, fíjense, la firma, ¿verdad? En un documento, que además pues es la aceptación del documento, puede ser auténtica de una persona, puede ser falsa, ¿verdad? Y entonces no. O bien puede determinarse, esto pasa más bien en la escritura, que dos escritos sean de la misma persona. Esto es a lo que me refiero por autoría, tener la misma autoría, aun cuando no sepamos de quién es. Suele pasar mucho en anónimos, que lleguen y digan, oiga, este anónimo que no sabemos de quién es, podría ser de este otro escrito que a lo mejor saben de quién es o que tampoco saben de quién es, pero que vayan armando alguna investigación acerca de varios anónimos para después someter a ver si pueden saber de quién es. Entonces, fíjense, es autenticidad de firma, ¿verdad? Ya sabríamos que está, que sí podemos decir el nombre. Esta firma es auténtica de, y damos el nombre. Puede ser falsa y decir no, no pertenece al puño y letra de esta persona. O bien, hablar de autorías, sobre todo en la escritura. Eso es lo que ve un perito en grafoscopía, ¿no? Ese es el objetivo, es ver autoría, falsificación o autenticidad en firmas y escritura. Ok. Oye, Dora, aquí una pregunta. ¿Hay otro tipo de especialistas también que se encargan de ver de acuerdo a la redacción, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que ayudaría para el momento que estamos viendo que mucho se hace a través de la computadora, como a lo mejor hemos perdido
ese día a día vivencial de estar con otras personas, a lo mejor ya no escribimos tanto a mano y es más en computadora y ahí a lo mejor la Para áreas, grafoscopía iría... sí, para áreas de computadora se Ah, usa mucho la informática. ajá, Peritos en informática pueden determinar muchas veces situaciones de procedencia de documentos o esas navegaciones o ajá, esas, el tú decir, no es cierto, yo nunca le contesté un correo y además ya lo super eliminé. Y sí. podría venir un perito en informática para ver todos esos movimientos, como es el perito de bancos también, ahora que están pasando algunas irregularidades también ya en computadora, no nada más ya la firma que tú presentas en tu cheque, ¿no? O en tu Ajá. documento de banco. El que atiende ya esta área es otro perito que se llama perito en informática. Si a eso nos referíamos, ¿no? Porque Ok, ya en sí. computadora no es lo que viene de puño y letra de una persona, sino que ya va a Exactamente. los medios digitales, electrónicos y tecnología. Entonces nos vamos a otra ciencia, es otro perito, ¿no? Pero fíjate, Gaby, que tienes razón. Digo, no tengo idea si existe ese perito de cómo redactas. Y es cierto, cuando empiezas a Existe. escribir, es increíble cómo a veces empiezas los párrafos igual o acabas los párrafos igual. Es igual tu manera de expresarte o de hablar, Sí, y sería como un perito en redactoscopia. sí, exacto, algo así, yo creo yo. Bueno, por supuesto que sí, pero además les voy a decir algo, que Es, uno sí lo puede ver, ¿no? ajá. Muchas veces dijeron para documentos, y a lo mejor también tenemos que hablar de documentoscopía para hacer esto. Es más, déjenme dar la definición y retomo esta idea de documentoscopía. Antes de que des la definición. Exacto, da la definición, pero después de este corte, porque si no nos regañan de que nos pasamos de los minutos. Entonces, Claro que sí. vamos a corte y regresamos con definición de grafología y documentoscopía. Jugadores, muchísimas gracias por seguir aquí en la jugada financiera, entrenamiento de bolsillo. Hoy hablando de esto del costo de la grafoscopía, que Doraye Rueda del Valle es un perito experto en 3 puntos. Grafoscopía, que nos decías, Doraye, que es la autenticidad, falsificación o autoría, ya sea de escritura o de firma. Sí. Y justo nos quedamos antes del corte en que nos dieras las otras 2 definiciones, grafología y documentoscopía. Así es de que somos todas tuyas. Bueno, siendo acorde, tendría que proceder grafología para hacer la diferencia. Ajá. Pero y no sé si quieran que sea así o Sí, para adelante, retomar por favor, sí. concepto sería documentoscopia. Entonces voy a grafología. Grafología, en cambio, igual es una disciplina que yo defiendo como ciencia, pero que tiene por objetivo determinar personalidad a través de la escritura. Ahí sí es mucho mejor tener completo un documento desde fecha, a quién va dirigido y varios párrafos y firma para tenerlo completo, no nada más con la firma. Encontraríamos muchos elementos, pero el ideal es tener todo un documento completo, ¿no? Entonces, qué diferente es ver autenticidad, falsificación o autoría de un documento a ver que a través del documento, o sea, de esa escritura, se pueda ver personalidad. ¿Sí? Oye, Eso, Doraye, a ver, es que eso, bueno, tú sabes que esta parte te admiramos totalmente y no es por echarte porras, porque aquí estás, igual te echaríamos porras aunque no estuvieras, pero esta parte de grafología, y como comentabas al principio, a lo mejor ha cambiado por muchas cosas que vas viviendo, etcétera, pero ¿tú crees que también afecte, por ejemplo, para los jóvenes de ahora que no acostumbran a escribir tanto a mano, sino en computadora, cambia también esto? ¿Se reflejará estos cambios? el que aprendió a escribir bien y practicó, ¿verdad? Hizo su caligrafía y yo creo que todavía estamos en manos de quienes sí lo siguieron haciendo, de quienes sí lo lograron, ¿no? O sea, todavía estos alumnitos que nacieron, ¿no? O sea, la gente que ya puede escribir y leer, creo que están pues, estudiaron todo esto. Finalmente,
no va a cambiar, les digo, como su historial gráfico, pero la personalidad se va a reflejar. Miren, voy a poner un caso muy fuerte, pero se me viene ahorita a la mente, ¿no? Lo que generalmente escribe es la mano, porque generalmente las tenemos, ¿no? Sí. Unos diestros, unos zurdos o unos ambidiestros, en general tenemos mano, pero es verdad que hay quien no tiene mano. Entonces, empieza a entrenar otros órganos también para escribir. Fue muy fácil, por ejemplo, no sé, para algunas personas, pues si no lo puedes hacer, ya ocupar las máquinas de escribir y demás, pero para muchas otras entrenaron otro órgano. Piensa en boca, La piensa voz. en pie, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar con su escritura? Que una vez entrenado ese órgano, va a ser reflejo de su personalidad, porque otra vez está escribiendo el cerebro, estás escribiendo tú con tu personalidad, solo ocupando tu instrumento, que podría ser la mano, la boca o el pie. Entonces, si la mano está entrenada, lo que tú escribas con tu mano es tu personalidad, ¿no? Ahora, lo que sí notábamos es que se puede ir atrofiando, pero no tu personalidad. O a lo mejor sí, como están diciendo mucho, ¿no? Yo no quiero ahorita asegurar aquí nada, pero dicen que si de todas maneras en otros aspectos nos estamos también atrofiando por el uso desmesurado de toda esta tecnología y que ya tu mente no está tampoco escribiendo, que ya nada más pones grax en vez de gracias y tens en vez y que dicen que pronto también va a haber una involución. La mano, no sé si la han sentido. Yo ahora que he escrito otra vez poco en el pizarrón, creo que ustedes escriben más por la materia que llevan, costó trabajo también tomar otra vez el plumón y empezar a hacer letra, la que queríamos, vamos a decir, la bonita, la que, pues si llega a ser un atrofio también es porque es generalizado por el momento en el que estamos viviendo, pero la personalidad no cambiaría. A lo mejor, fíjense, voy a hablar de un elemento que ahorita se me viene en mente, que es la velocidad. La velocidad al escribir te implica como el desarrollo de tus ideas, la rapidez con la que piensas también y, muy bonito al revés, la rapidez con la que asimilas. Entonces, claro, si tú te vas atrofiando, pues a lo mejor te va a ir costando también, va a ser acorde, me refiero, ¿no? A irte costando trabajo también tu velocidad si ya no estás tan veloz, ¿sí? De cómo tu velocidad para tus ideas y también para asimilar. Si tú empiezas a atrofiar tus órganos, bueno, pues eso a lo mejor se refleja. No es más que un elemento. Para hacer un estudio grafológico necesitamos todos los elementos para llegar a una conclusión, pero ya va a ser un elemento a lo mejor con menos fuerza, que ya podamos decir, pues no tiene ya tanta velocidad para expresar ideas o para asimilarlas. Ya ven que ahí los expertos están psicológicos, psiquiatras, pedagogos, educadores que están diciendo, ¿qué va a pasar? Bueno, la grafología va a ir acompañando al momento histórico. Lo que vaya a ir pasando, les aseguro que va a ir pasando también a nivel y por nivel grafológico. Wow. ¿Cuánto tenemos que reflexionar? O sea, estoy insistiendo en esto porque sí, no un elemento, pero si ahorita se me vino a la mente uno y ese baja de intensidad o baja en su velocidad, bueno, ya el perito tendrá que reportar qué está viendo, si hay mucha velocidad o no, y será por algo, porque el cerebro, acuérdense, su instrumento es la mano. Y esto que has dicho de que es probable que en vez de haber una evolución haya una involución, está durísimo porque hay muchos expertos que aseguran que esta generación pandémica va a ser la primera que tenga menos coeficiente intelectual que la de sus padres, cuando siempre era que los hijos iban rebasando a los padres generación tras generación, y muchos aseguran que ahorita va a haber un retroceso. Entonces,
Wow, es interesantísimo. La escritura lo va a acompañar, es lo que vamos a ver, o sea, finalmente vamos a poder demostrar que todo es un acompañamiento de muchas áreas, porque además recuerden que yo he hablado de la grafología como un elemento más a la vida interior del hombre, pero no es el único. Entonces es que otros elementos, ¿no? Van a estar en involución a todo. Y la grafología, bueno, la escritura irá, ¿no? También acompañando todo este proceso y momento histórico y demás. Wow. No, y a ver, Dora, y aquí con todo esto, es que ahorita que lo mencionó Neddy, yo no lo había pensado, pero este coeficiente intelectual que tiene el ser humano, según yo, tú ya lo traes en sí y no sé si se desarrolle más por las circunstancias en las que vives, etcétera. Pero esto también se refleja, se puede reflejar en la grafología. A ver, yo creo que Neddy en alguna de ustedes que tú le preguntabas y en alguna plática que ya han tenido, habla muy bien de las conexiones, ¿no? En el cerebro y pues el desarrollo, ¿verdad? Que tienes que darle y además el que lo estés alimentando. Entonces, claro, si tú dejaste de alimentar, seguramente dejaste de alimentar tu habilidad con la mano, ¿no? O sea, si tú vas a estar lento en tu cerebro, es que la mano es solo el instrumento. Se va a reflejar. Sí. Se va a reflejar. Es que me encanta eso que la mano es solo el instrumento del cerebro. Eso es impresionante. Y bueno, la mano, la otra mano, un pie o la boca. Sí, claro. La parte del cuerpo que utilices para escribir. Dor, ¿y documentoscopía? Y claro, porque sí, nos quedamos también pendiente. Nada más quiero decirle a Gaby si con la pregunta que me hizo contesté. Perfecto, ¿no? ¿Sí? Perfecto, Doraye, todo muy bueno, bien. Pues miren, documentoscopía y van a ver luego cómo se relacionan las disciplinas, ¿no? Documentoscopía, también otra disciplina, también la defiendo como ciencia, ¿no? Una rama del conocimiento metódica, que tiene por objeto estudiar los documentos, pero obviamente para determinar su autenticidad o su falsificación. Y entonces Gaby hablaba un poco de los textos y yo les voy a decir algo. Efectivamente, la gente que lee un documento y que va a firmar un documento, a lo mejor lo hizo ella o la otra persona, pero va a estar de acuerdo o no, sabe qué pasó con la redacción. De manera que si me presentan un documento como que yo lo hice y como que yo lo firmé cuando no lo firmé, yo tengo muy claro ortografía o redacción o cuántos han fallado en el nombre donde se supone, por ejemplo, el de Neddy y el mío sería muy fácil de equivocar y poner Neddy con Y. Sí, es claro. Muy fácil de equivocar. O poner Doraye con doble L, porque generalmente, de verdad, en un porcentaje altísimo, la gente así lo hace. A Neddy le ponen con Y y a Doraye la ponen con doble L. Neddy es con I latina, Doraye es con Y. Imagínense entonces que a mí me presentaran un documento en el que viniera Doraye con doble L y dijeran que es mío y que yo firmé. Desde ahí sería imposible que fuera, porque no hubieras firmado una falta de ortografía tan garrafal. O bien, pues somos muy cuidadosas, ustedes mucho más y han tenido mucho orden en sus documentos, en que todavía nosotras fuimos muy enseñadas en poner una fecha, en dejar unos espaciamientos, en poner a quién va dirigido, con negrillas. Entonces, cuando uno ve que no, puede decir también y que diga, ¿no? Si la redacción de todos mis documentos relativos a esto ha sido igual a lo largo de mi siglo pasado y este. Y entonces se puede hacer también un historial de la forma en la que tú redactas, de los nombres, cómo están y donde te ubicas cuando firmas. Sí, claro. Que eso nadie lo sabe, ni uno mismo, sino hasta que te lo descubre un perito y te dice, ¿qué crees? Que tú eres flotante sobre el renglón, o al revés tú lo atraviesas, o al revés tú eres cabalgante, o al revés tú vas a la izquierda, tú vas a la derecha, o una persona que fue conocida de mis papás que decía, a mí no sé si me falsifiquen con la forma de mi firma, pero yo pongo mi dedo como espacio para firmar.
Entonces, en cuanto acaba mi uña, es donde yo firmo. Por lo tanto, si a mí me presentaron un documento que mi firma está aquí, les voy a decir, claro que no. Vean todos mis documentos. Ella sí lo tenía como muy concientizado. Generalmente no lo tenemos concientizado, pero no cambia, porque el papel y lo escrito en el papel es tiempo de uno, es espaciamiento de uno, es forma de uno, y te percatarías de que los documentos no vienen con tu redacción, no vienen con, es lo que se llama es con tu contexto, y bueno, imagínense una falta de ortografía, ¿no? Interesante a cometer, ¿no? O que se cometiera. Y entonces tendría mucho que ver, no nada más, o sea, sería un elemento más dentro de la documentoscopía. Ahora voy a relacionar disciplinas, al menos grafoscopía y documentoscopía, y luego, pues seguro, y espero me dejen, pues la academia, ¿no? Porque nos va a faltar de decir, y seguimos aquí como impartiendo, ¿no? Después de la pandemia, clase o aportando de otra forma. Miren, la firma finalmente es parte de un documento, pero un documento también tiene fecha, a quién va dirigido, todo lo que dice y el acuerdo que sería la firma. Nada más con eso es firma y, o sea, grafoscopía y documentoscopía ya se relacionan en que un documento generalmente lleva una firma para que vaya en acuerdo. Y si ocupamos documentoscopía, la grafoscopía sería uno de sus elementos, ¿no? Para determinar si aparte está firmado o no por la persona, está firmado antes o después de haberse elaborado ese documento, ¿no? Si quedó arriba del texto o si quedó abajo del texto, por favor, si la firma quedó abajo del texto, la firma estaba y a lo mejor fue ocupada para armar el documento. Entonces, aunque fuera auténtica la firma, el documento puede ser falso. Y cuando hablo de fechas, igual, una fecha lo que ha marcado, miren, a mí como me marcó en 1989 con un dictamen por muchas cosas, porque habló de nuevos pesos y no era la época de nuevos pesos. Eso lo vi justo con Neddy Rueda, ¿no? Luego, porque ocuparon un plumín de tinta gel. Y en no el había en esa 89 época. no había, fue después de los 90s, ¿no? Sí. Y también porque lo escribieron con máquina de escribir eléctrica. En ese entonces estaba en el mercado, pero no era lo común tenerlo. No era lo más común. Entonces, ¿qué pasó con ese documento? Que era un documento hechizo en este siglo, pero haciéndolo, queriendo hacerlo pasar por 1989. Fue un dictamen que me marcó mucho para estudiar y saber hacer mucho de documentoscopía. Nada más, sino de los medios que se ocuparon para hacerlo. Y era muy buen contrato, muy buen documento, pero finalmente era falso porque se descubrió que estaba hecho con posterioridad a la fecha que decía ser el documento. Este documento, claro. Esa fecha me marcó mucho porque fallaron en todos los elementos. Oye, y además, lo que les gusta preguntar. ¿Cómo se les puede ir algo así, no? Que tú dices, bueno, no investigaron lo suficiente. Legalmente estaba muy bien redactado y todo, pero no investigaron, no hicieron su tarea, punto. No hicieron su tarea, ¿no? Qué malos falsificadores. Y aún los buenos, acuérdense que siempre va a haber lo que se descubre o el elemento que se descubre que dejó la huella, ¿no? Que dejó la huella del delito, se dice, ¿no? Sí, claro. Que dejó la huella. Ahora, otra cosa también es que hay veces que no se llenan todos los espacios en un documento, ¿no, Doraye? Y eso es como... Hay mucho cuidado, porque ahí te pueden, se llama interpolar información. Por ejemplo, vamos a pensar ahorita en el interés de un pagaré. Si se deja en blanco y firmas en blanco, ¿qué tal que después tu interés, que era de 3 o de 4 o hasta de 6%, te lo conviertan en 9, te lo conviertan en 10, ¿no? Y bueno, ahí otra vez, tendríamos que ver si es la misma tinta, si es el mismo puño y letra, entonces se podría determinar, pero ¿qué necesidad? Entonces, ¿qué podríamos pedir? Pues que cierren siempre los espacios con una tilde, los tilden.
Oye, Ah, y ya que hice la pregunta me arrepentí porque vi el reloj. sí, yo también te iba a decir, pero dije, pero Exacto. vamos rápido a corte y no tardamos nada, nadita, porque esto está interesantísimo. No se vayan, jugadores. Jugadores, seguimos aquí en el fabuloso programa con Doraye Rueda hablando del costo de la grafología, grafoscopía y documentoscopía. Y la verdad está súper interesante porque justo estábamos hablando antes del corte de en qué se tienen que fijar para que no tengan problemas en cuanto a los documentos. Y eso es algo súper básico, Doraye. A mí, ahorita que lo mencionas, la verdad me acordé tanto de mi mamá que cuando hacía un cheque me ponía, antes de empezar a escribir el número con palabras, ponle una línea al principio y una línea al final, para que no te permitan, no pongan nada, por ejemplo, si pones 1,000 pesos, no le vayan a poner antes 10,000 o una palabra antes, ¿no? Claro, y eso también sería un poquito tildar, ¿no? Un espacio que Ajá. podría ocuparse. Entonces, en documentos de machote que tienen espacios en blanco, los que se van a ocupar, que se ocupen a la vista de todos los que van a participar en ese documento, ¿verdad? Y los que no se vayan a ocupar, ciérrenlos, pongan el guión para que no puedan después aumentar una información que ocupen la firma, ¿verdad? Y sea un documento auténtico o pase o intenten hacerlo pasar por documento auténtico, ¿verdad? Genial. Ver que firmen todos, que estén todos, y bueno, vamos a empezar por una interesante que es, hay que leer lo que uno firma. Sí. ¿Verdad? Y la verdad es que nos hacen firmar deprisas, documentos enormes que ya no tienes tiempo, pero dicen de verdad hasta la letra chiquita Sí. que se firme y que se tilden los espacios. Y cállate, digitalmente, como dices, ya ni siquiera existe la firma, nada más pones una palomita de acepto términos y condiciones. ¡Oh! Sí, sí estamos mal y luego y no sabemos lo que aceptamos. Pero tenemos la app, pero tenemos el reglamento, pero tenemos y luego uno dice, ¿y dónde decía eso? Yo no sé. Y muy seguido decimos, yo no lo sabía. Sí. Si hasta correos breves, ay, yo no me enteré, ¿verdad? Exacto. Sí, falta esa parte de leer. Entonces, primero, leer todo para Hay ver que qué leer estamos documentos. firmando. Segundo, Ahora, firmar de verdad, una vez que estemos de acuerdo con ese documento. Y si muchas quedaron, veces, sí, perdón, Doraye, muchas veces te dicen que firmes con azul. A ver, a mí me gusta, les voy a decir algo, a mí me gusta, y ahora se firma cada quien con su bolígrafo por la pandemia, por no tocar el del otro, pero era como muy común pasarse el bolígrafo y todos el mismo, ¿no? Hoy por hoy todavía tengo un alumno, pero he tratado con notarios y yo llevo pluma a veces azul, me gusta, porque fíjense, también un documento muy bien hecho y copias perfectamente buenas pueden hacer pasar un documento que es copia por original, por ser tan bueno esa copia. En cambio, si pones el azul y tú sabes que firmaste en azul o el notario en morado, ¿no? O el notario en verde, o ahora tengo un alumno que escribe en vino, en color vino, que pone su tinta, ¿no? Cosa rara y especial, pero y de hecho ahorita que relacionemos lo académico les digo que hizo también la compra cosa rara y especial, pero es muy valioso porque entonces ya aparece un color que te está también ayudando a ver que es un original. Okay. Cuando todo es negro, todo es negro, todo es negro, a veces cuesta trabajo el estar diciendo, ¿será copia o será original? ¿Será copia o será original? Y entonces piensen que fuera una copia con tu firma copiada. Entonces sí es posible que sea tu firma, pero la tomaron de una copia. Y entonces seguro el documento no va a ser auténtico. Entonces, tú sugerirías, de ser posible, que cada quien firmara con su propia pluma. Con su propia pluma y ojalá con color diferente al negro. Color de tinta. Su propia tinta. Sí, esa es una buena sugerencia. Hay que leer, hay que firmar cuando estás de acuerdo, hay que firmar si va a ser un original mejor con pluma de otro color para que sea un elemento más que ayude a esta distinción, ¿no? Y yo, fíjense, puedo poner ya un ejemplo de cómo cerrar casillas, ¿no?
A mí mi nueva chequera, no sé si ustedes tengan ahorita una nueva, hablo de Santander porque es la que está en el área de pago de nómina de nosotros en la Universidad de Anáhuac. Mi nueva chequera atrás ya trae como los datos para endosar el cheque. Ya de machote también. O sea, ya viene nombre, firma, número de cuenta, así los cuadritos y tal. Y resulta que yo generalmente ocupo un cheque para pagar mi tarjeta. Entonces no es un endoso para nadie, ¿no? Sino que es el pago de mi tarjeta. Pues ni modo, cierro todo. O sea, lo que he hecho ya con 2 cheques es cierro nombre, cierro firma, cierro cada cuadrito del número de cuenta, ¿no? Ahora cuando las vea se los enseño. Cierro firma y abajo pongo mi leyenda. Pago de la tarjeta de crédito fulana de tal con el número tal, porque no es un endoso, pero dejé todo cerrado. Sí puse los guiones. O sea, en esta ocasión puedo ser ejemplo. Conste que no siempre, porque se ha quedado espacio en blanco, ¿no? Y veo cada cosa. Es otra maravilla de estas ciencias. Nunca se para en ver lo inimaginable. Las escrituras, Gaby, Nedi, nunca van a parar en que aparezca un nuevo gesto nunca visto. Exacto. Lo que demuestra que el ser humano es un misterio lleno de posibilidades y su escritura va junto con él, llena de posibilidades. Claro. Quiero relacionarlo con la academia, ¿o tienen alguna otra pregunta? Adelante, es que miren, con esto último que salió está lleno de posibilidades y uno intenta dar todo. Cuando yo decido ya la academia completamente y dejar de ser perito oficial, ya en la academia, pues se hacen diplomados en grafoscopía, en grafología y en documentoscopía, ¿no? Y gracias a esos diplomados, a mí me nace la idea de que debía dejar mi experiencia plasmada. Sí. Y entonces hago una obra que se llamó, no me acuerdo si en su programa ya la teníamos o estaba gestándose, pero se llamó Guía Práctica e Ilustrada de Características Grafológicas y Grafoscópicas. Y ahorita ya está en manos de Porrúa, ojalá pase y ojalá salga, ¿no? Otra guía que se llama Guía Práctica Ilustrada, pero hacia la empresa, es de características grafológicas, pero su enfoque es de la empresa para hablar de los mandos altos, los medios y los subordinados. ¿Cuál sería el ideal de características para esos mandos, no? Está buenísimo. Y ya hay otro costo. Tarea. Ya hay otro costo, Gaby, Nedi, que es, ¿y los libros? ¿Cómo se venden? ¿Cómo te va con ellos? ¿De verdad es negocio? ¿No es negocio? Y bueno, pues yo creo que es más bien un negocio de cheque al alma, ¿no? Pero es una experiencia plasmada. Y al relacionarlo con lo último que decía, miren qué pasa. Uno creyó que estructuró todo. En esa guía viene por A, B, C, D, o sea, un orden hasta alfabético. Pues hoy por hoy decido que es interminable la grafología. Y de esa fecha que se hizo el libro a esta en mi línea del tiempo, ¿cuántas cosas nuevas más surgieron que podrían ponerse e incorporarse? O sea, es interminable. ¿Por qué es interminable el ser humano? También. Claro. Y como dices, Doraye, a lo mejor hace unos años pedían que el alto mando tuviera ciertas características. Y hoy por hoy a lo mejor piden otras, ¿no? De todas estas habilidades blandas y de ser un líder todo más. Todo lo digital. O sea, todo cambia. Somos seres humanos únicos, irrepetibles, cambiantes y por lo tanto de ahí en las empresas cambia, la sociedad cambia, la grafoscopía cambia y mi libro entonces... Busquen una grafología, cambia. Exacto, entonces mi libro de la empresa a lo mejor que fue que se trabajó antes de la pandemia y antes de las habilidades digitales y antes de estos nómadas digitales también, pues a lo mejor tendrá muchas partes obsoletas que vamos a tener que hacer otra guía y por lo tanto recibir otras regalías para que hablemos o termine yo hablando, porque miren, tenemos dictamen pericial, tiene costos y ya les hice línea del tiempo. Diplomado en grafología, grafoscopía y documentoscopía tuvo costo y en línea del tiempo no sé cómo está la academia pospandémica, pero no sé si se van a mantener o no los costos o tengan que ser otros de otra forma, ¿no? Y en libros,
pues ya tengo una guía complementada con otra que ojalá salga, pero que en muchos rubros va a quedar obsoleta y me van a forzar a hacer el pospandémico a lo mejor. Y Sí. también, pues no sé cómo fueron mis regalías de mi primera guía, que esas las tengo muy claras. ¿Qué vaya a pasar con esta nueva? Podemos hablar después, ¿no? ¿Qué va a pasar con las regalías? Y lo que yo vaya completando en área digital, ¿cómo van a ser las nuevas regalías? Entonces, aunque me cuesta mucho trabajo los costos, Nedi lo sabe, ¿los puedo enfocar o no? Sí, bastante bien, Doraye, muy, muy bien. Además, ¿sabes qué me encanta? Que el plasmarlo en un libro no solo es a lo mejor que uno piensa que lo haces aparte de por gusto, pensando que las empresas lo van a utilizar, pero no nada más son las empresas. Si yo voy a entrar a trabajar en una empresa, estoy dentro de una empresa, el ver la grafología de la gente con la que trabajo, me ayuda a entenderlos mejor de lo que yo veo normalmente y entonces te permite tener otra visión, no de la empresa, sino de las gentes con las que tratas, porque a fin de cuentas tu trabajo va a ser con ellos, no con una institución. Claro que sí, Gaby, me encanta. Podríamos luego ver gentes alrededor, ¿no? Oye, Gaby, eres una Enfocar. linda, porque dijiste, te fijaste, Doraye, qué lindo dijo Gaby, me ayuda a entenderlos mejor. Yo pensé, ay, qué buenos chismes sacaría. Bueno, esa es otra bronca, Nedi, pero eso acuérdate que esa es aparte. Primero hay que ver así como que el lugar donde estoy, ya luego. No, y acuérdense que mi primer libro fue mi tesis doctoral y se llamó así, El Exacto. derecho a la intimidad y la grafología. Eh, No Oye, se debe eso es iba a decir. importantísimo. Nedi, si quieres, Sí, adelante, porque nos queda poco tiempo, entonces esto sí me gustaría que nos lo dijeran. exacto, justo eso iba a decir, Doraye, que ese primer libro que no es a la venta, que no es con regalías, que fue tu tesis, que es el derecho a la intimidad, pues es que sucede, ¿no? O sea, al saber tanto de grafología, es decir, que puedas decir la personalidad de alguien a través de la escritura, ¿qué tanto cuidado tienes que tener ahí? al 100%. Miren, se dice, mientras no tengas la autorización de la persona o no tengas una orden, como podría ser judicial, por eso los dictámenes, no debes hablar de la persona. A veces ha estado permitido que ahí sí ya se trate de una persona difunta, ¿verdad? Y también se haya llegado a hacer o puedas hacer algún estudio. Pero mientras esté viva la persona, si ella no te da su autorización, si no te lo están solicitando judicialmente, no debes hacerlo. Porque justo es el área interna de cada quien y ahí sí cada quien decide si la abre o no. Oye, Sí. Doraye, de verdad, bueno, yo siempre que platicamos contigo me quedo con ganas de hablar mucho más. Yo sé que eres una mujer súper ocupada, pero en algún momento amarraremos la segunda parte del programa porque nos falta platicar muchísimo, Muchísimo. muchísimo, porque nos queda nada más tiempo para que nos des consejo para nuestros jugadores, Doraye. ¿Qué les quieres dar de consejo hoy? Pues es muy curioso, pero lo voy a dar así. Me encantaría dejarles como tarea la reflexión de su línea del tiempo, obvio en costos, porque este programa es en costos, de las actividades que realiza cada quien. Yo pude ver las mías para este programa y decirles que como perito hice mi línea del tiempo desde pesos hasta salarios mínimos y UMAS, que va a venir mi nueva regalía y entonces sabré en qué y de qué forma se dará. Y que en el área académica el diplomado pues también tiene un costo que no sé si volviera a darse, cómo sería, pero que en esa línea del tiempo siempre fuera su esencia, que yo así me presenté en este programa, que fue, soy Doraye Rueda del siglo pasado y de este, pero Doraye Rueda, haciendo mi línea del tiempo, enfocando en costos, pero puedo enfocar en el entendimiento mío y de los demás, mi entorno y mis actividades, y pues mi satisfacción de lo que pueda aportar o dejar fruto en servicio de los demás.
mis guías van en servicio de la grafología, mi expertise para los demás. Y este programa siempre lo aprovecho, ¿no? Para un servicio a ustedes, que ustedes son las que a mí me han aportado mucho orden financiero, mucho orden de documentos y pues mucho orden en dictámenes también y en preguntas y en respuestas. De verdad les agradezco la invitación y las personas que son y el programa de excelencia que manejan, porque ha dejado muchos frutos. Y lo más importante es servir dejando frutos. Muchísimas gracias, Doraye. Se nota que eres, igual que Gaby y que yo, una maestra, amante de la educación y amante de servir con nuestros conocimientos a los demás, con tus libros, así como nosotras con la jugada financiera. Pues hay una interdisciplina, ya vimos, entre la línea del tiempo de uno y sus actividades y la jugada financiera. Ay, Doraye, muchísimas gracias. Gracias por tanto. Y todavía nos faltó. La verdad, tú sabes que Sí. nos quedó muchísimo por platicar. Ojalá podamos hacer pronto la segunda parte, Doraye. Claro que sí. Desde ahorita te comprometemos Sí. aquí al aire con todos para Sí, que claro podamos que sí. volver a juntarnos. Y gracias, porque nos encanta todo lo que nos compartes, todo lo que sabes y cómo ayudas a que todos también estén bien, porque esta parte legal es muy importante y tampoco nadie nos la dice en casa. Entonces, muchísimas gracias, Doraye. A ustedes, cuídense mucho. Gracias. Bonitas Adiós. jugadores, nos vemos el próximo martes. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes Con Gaby González y Neri Rueda. en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @lajugadafinanciera y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.